de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Asimismo, a la doctora Marisol del Río González, la coordinadora de Derecho, que se encuentra allá y que fomenta este tipo de eventos. Recibámosla con un aplauso. Y bien, una vez que hemos dado esta bienvenida a todas y todos ustedes, abrimos este panel conversatorio, el cual se denomina Amenazas y oportunidades jurídicas en el comercio y en el entorno financiero ante las nuevas perspectivas de la relación México-Estados Unidos. Un espacio de diálogo donde exploraremos varias cuestiones, tales como ¿qué situación vive México ante el nuevo paradigma Trump en el ámbito comercial, legal y en otras áreas que nos impactan? Asimismo, el ajedrez geopolítico y jurídico que se avecina, en fin, un espacio clave para entender los retos y oportunidades en el ámbito legal, comercial y financiero. Agradecemos su presencia y el interés en este tema tan relevante. También extendemos nuestro agradecimiento a nuestros distinguidos panelistas, quienes nos acompañan hoy para compartir su experiencia y conocimientos. Enseguida voy a hacer una presentación de cada uno de ellos y después les cederé la palabra respectivamente a uno y después a otro y a otro, subsecuentemente por un tiempo de 15 a 20 minutos. Y una vez concluido ese tiempo, pasaremos a preguntas y respuestas para conversar con el auditorio y que surja un enriquecimiento mayor. La presentación de los panelistas es, en primer término, al maestro Marco Antonio Cervera Delgadillo. El maestro Marco Antonio Cervera Delgadillo es abogado especialista en régimen legal de los negocios con una sólida trayectoria en el sector público y académico. Actualmente se desempeña como coordinador general de transparencia del Gobierno del Estado de Jalisco y es profesor titular en el ITESO. Es licenciado en Derecho por el ITESO, donde obtuvo mención honorífica y cuenta con una maestría en Economía Sectorial Internacional por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Además, ha complementado su formación con un curso de Derecho Internacional Público en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Países Bajos. Su experiencia combina el análisis jurídico, la gestión pública y la enseñanza, aportando una visión estratégica sobre los negocios y la transparencia en el ámbito gubernamental. Recibámoslo con un aplauso. A su vez nos acompaña Diego Aguayo Reynoso, abogado y especialista en Derecho Financiero, con una destacada trayectoria en el ámbito empresarial. Es egresado del ITESO, donde desde 2015 se desempeña como profesor titular de Derecho Financiero. Actualmente es CFO de ARI Corporativo y socio en ARI Abogados SC, brindando asesoría estratégica en materia financiera y corporativa. Cuenta con una maestría en Derecho Comercial y de la Empresa por la Universidad Panamericana, donde también cursó posgrados en Derecho Societario, Obligaciones y Contratos. Actualmente es doctorante en el Instituto Internacional de Derecho y del Estado, IDE. Además es perito auxiliar, conferencista y miembro activo de diversas asociaciones gremiales, consolidando su presencia en el mundo de los negocios y la gestión empresarial en México. Recibámoslo con un aplauso. Y finalmente nos acompaña el maestro Sergio Antonio Huerta Ríos. Es abogado y especialista en Derecho Mercantil y Empresarial, con una amplia trayectoria en el sector jurídico, académico y gubernamental. Es socio mayoritario y director general de Huerta Ríos y Abogados Asociados, SC, además de consultor jurídico de Rectoría del ITESO. Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, donde obtuvo una maestría en Derecho Comercial y de la Empresa con mención honorífica, y diversos posgrados en Derecho Societario y Procesal Civil y Mercantil. También cuenta con una maestría en Derecho Público por la Universidad Abad Oliva, CU,
de Barcelona y actualmente es doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana. Ha sido director general jurídico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco y cuenta con certificación como mediador por el IJA. En el ámbito académico, es profesor titular en ITESO y la Universidad Panamericana, impartiendo cátedras de Derecho Mercantil, Financiero y Constitucional, además de conferencista en temas empresariales, societarios e inmobiliarios. Démosle un aplauso también a Sergio. Entonces, reiterando las reglas, cada panelista contará con aproximadamente 15 a 20 minutos para su exposición y al terminar abriremos un espacio para preguntas y respuestas, un conversatorio a manera de diálogo. En este momento le cedo la palabra a Marco Antonio Cervera Delgadillo. Buenas tardes, muchas gracias. Veo a algunos actuales alumnos y otros exalumnos y alumnas que les voy a preguntar al rato. Ya los vi ahí, están. A ver, como ustedes pueden ver, Sergio y Diego son mucho mejores abogados litigantes y asesores que yo. Yo vengo un poquito más como a meter polémica, ¿no? Y ya ustedes ven lo jurídico. ¿Qué está pasando en la relación de México y Estados Unidos? Las cosas están cambiando día a día. Voy a empezar quizá con este tema. Hoy me está sorprendiendo ver lo que está pasando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que parecía ya estar sepultado de la reforma judicial, hoy parece ser estar la Suprema Corte saliendo otra vez en contra inclusive del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y decir, hay suspensiones de amparos, ¿no? Hay probablemente una acción de inconstitucionalidad, tenemos que entrar al fondo de la reforma judicial, lo que parecía ya un poco medio muerto, o ya casi muerto o muerto, ¿no? ¿Qué está pasando detrás de eso? ¿Es casualidad? Yo digo que nada pasa por casualidad, voy a tomar mi tiempo. Bueno, ¿y por qué ganó Donald Trump? Yo creo que es el primer momento de reflexión. Todo lo que pasa es un momento histórico que tiene su lógica, pero que también hay que entenderlo, porque a veces desde la perspectiva del discurso estamos pensando que Estados Unidos es malo y que nos odia y que es antiderechos humanos y que Donald Trump es un loco. Sí, todo eso tiene razón. Sin embargo, hay que entender algo, ganó y ganó por mucho. Ganó al estilo de la 4T de Morena aquí en México. Ganó al estilo de Javier Milei en Argentina. Algo ha estado haciendo Donald Trump bien que captó las emociones y necesidades del pueblo de Estados Unidos. Y aquí es donde hago la segunda pregunta. ¿Qué se está jugando Estados Unidos? ¿Y por qué Donald Trump gana? ¿Y por qué Donald Trump en el Super Bowl, cuando lo presentan en la televisión, en vez de abucheos, que eso se los llevó Taylor Swift, ahora tuvo grandes aplausos de todo el estadio en una ciudad como Nueva Orleans, donde es una ciudad de características de raza, de gente de descendencia afroamericana, donde no necesariamente son republicanos, y se llevó una ovación tremenda a Donald Trump. Estados Unidos está jugando el liderato del mundo, eso hay que entenderlo. Y quien no lo entienda es ingenuo. Yo todavía hace poco di una conferencia con asesores financieros y algunos todavía decían, no, lo que Donald Trump está planteando no lo va a cumplir, son amenazas. No se equivoquen. Hoy es diferente el escenario. Estados Unidos está jugando el liderato mundial con China, punto. Y por eso Estados Unidos y el pueblo norteamericano está totalmente convencido, porque el pueblo norteamericano tiene una célula genética por ahí que siempre la trae, de que son los reyes del mundo. Siempre lo han creído y lo han manifestado desde los últimos 50, 80 años. Y el gobierno y el pueblo de Estados Unidos tienen una gran necesidad. Tenemos que retomar el liderato mundial que habíamos perdido principalmente con China, y que China se empezó a meter en Latinoamérica, ¿no? Y China se empezó a asociar con México. Eso es algo, y yo lo decía en clase, que nos descubrieron en la infidelidad, nos descubrieron poniéndole el cuerno a Estados Unidos y a Canadá, nos descubrieron, ¿no? Si no es que ya lo sabían antes. Desde hace 6 años había negociaciones fuertes con China, hay negociaciones fuertes con China. Y por eso pregunto y pongo sobre la mesa, lo que yo diga, yo no formo parte de ningún partido político y es a título personal. Pero si tú escuchabas el discurso de Andrés Manuel López Obrador y escuchas el discurso de Claudia Sheinbaum, es un discurso empoderado en contra
de Donald Trump y de Estados Unidos. Es un discurso del tú a tú. A ver, pongo una pausa. Hay un historiador mexicano que me gusta mucho, Cinsunegu, creo que se llama, que está ahorita mucho en las redes, parecido el apellido, que él plantea una situación que la planteo ahorita a ustedes. A ver, no seamos inocentes. La Revolución Mexicana, ¿por qué sucedió? La Revolución Mexicana sucedió porque hubo un presidente, Porfirio Díaz, que logró tener un poder económico que lo llevaba a estar al tú por tú con Francia y con Europa, por ejemplo, y que llevó a un nivel elevado de desarrollo económico del país, y que en una reunión que hubo en Ciudad Juárez y El Paso, Texas, con el presidente de esa época de Estados Unidos, hubo un conflicto muy fuerte. El presidente de Estados Unidos, que no recuerdo el nombre, le pidió a Porfirio Díaz una serie de requisitos en su economía y de cesión de territorio y cesión de actividades industriales, inclusive le propuso la devaluación del peso frente al dólar, y Porfirio Díaz no accedió al tú por tú con Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? Los gringos regresan a su territorio y dicen, tenemos que quitar a este presidente. ¿Y a quién agarran? A Madero, ¿no? Un tipo de la clase alta de que vivían inclusive en Estados Unidos, espiritista, noble, que le meten dinero y le meten armas y generan la Revolución Mexicana y ponen a un presidente ad hoc a los intereses de Estados Unidos. Y lo mismo ha sucedido en Centroamérica, en África, en otros países de otras latitudes que ustedes saben, allá por Medio Oriente, donde Estados Unidos se acaba imponiendo. Y este historiador pone sobre la mesa esta pregunta, y yo la vuelvo a hacer a ustedes. ¿Ustedes creen, y obviamente no quiero sonar malinchista, ¿ustedes creen que le vamos a ganar a Estados Unidos? Si China no ha podido ganarle a Estados Unidos. Ese discurso de confrontación tenía esperanza hasta que supimos que ganó Donald Trump. Donald Trump viene por el liderato de Estados Unidos de nuevo que tanto necesita Estados Unidos. Y Donald Trump viene además por perpetuar a los republicanos en su propio país, ¿no? Estamos empoderados, pero estamos recibiendo ya respuesta. Canadá, bajo la misma presión que le hizo Estados Unidos imponiéndole aranceles, Canadá, siendo práctico, dijo, ok, Estados Unidos, me asocio contigo. Yo también voy a declarar a los cárteles de la droga como terroristas y vamos a hacer acciones militares conjuntas. Le dice Canadá a Estados Unidos. Trudeau dijo a Trump, ¿qué mensaje le están enviando a México? Te estás quedando solo. O te pones, ¿no? Y yo suelo ser muy realista porque cash is the king. Al final de cuentas, y lo platicamos en una entrevista ahorita, es el poder del dinero se va a terminar balanceando e imponiendo ante una realidad política en México. Y todo esto tiene que ver con lo que está sucediendo. ¿Cómo está presionando Estados Unidos? Ahorita con aranceles, ya impusieron aranceles al aluminio y al acero, que le pega durísimo a México, sobre todo en el acero. Venía escuchando a un experto que dice, espérense, no va a ser del 25%, en unas semanas más lo va a subir al 50%, el acero, ¿no? Y los aranceles que están en pausa por un mes, ya empezó a decir Donald Trump, pero México no está cumpliendo con el tema migratorio. México no está cumpliendo con los cárteles de la droga y con el ingreso de fentanilo en la frontera. México no ha cumplido con el envío de tropas que se había comprometido, que creo que, no sé si fueron 10,000 soldados o 100,000 soldados, me acuerdo que México se comprometió. Es decir, Estados Unidos sigue presionando. Ustedes lo saben, creo que el día de ayer ya se detectaron oficialmente 7 vuelos de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en México, sin preguntarnos, sin pedirnos autorización, ya están entrando, ¿no? Y como lo habíamos comentado y lo he comentado en clase, ¿qué pasó con el Mayo Zambada en Sinaloa? ¿Le preguntaron a México? Se metieron, investigaron, lo agarraron y se lo llevaron, sin preguntarle ni a Obrador ni a Sheinbaum. Al día siguiente, para quienes vieron la mañanera con la secretaria de Seguridad Pública en ese entonces, no sabía qué contestar. No sabemos qué pasó, no tenemos información, simplemente se lo llevaron. ¿Para qué? Para sacarle toda la información posible. El mensaje de Estados Unidos fue, a mí no me pones condiciones.
Si no cooperas, yo me meto y hago lo que tenga que hacer para beneficio de la economía de Estados Unidos. Y aquí los abogados que son expertos analizarán un poco más este tema, el TEMEC. Y con esto voy a dar como que a cerrar mi plática. El TEMEC creo que está en la cuerda floja para México. Y ojo con lo que eso significa económicamente para México. Significa muchísimo, muchísimo. Canadá y Estados Unidos pueden hacerlo. Pueden sacarnos un rato del TEMEC, hasta presionarnos y ponernos de rodillas, sí lo pueden hacer. Y ya empezó los discursos, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo digo que nada es casualidad. Ustedes saben que el TEMEC, ya lo dijo el líder del Senado republicano en Estados Unidos, de la fracción republicana del Senado, dijo: voy a revisar tres cosas vamos a revisar del TEMEC, entre otras. La reforma judicial en México, la desaparición de organismos autónomos y la eliminación de la transparencia en México. Lo vamos a revisar, ¿saben por qué? Porque esas eran tres condiciones que en su momento fueron las necesarias para celebrar el TELECAN, el Tratado de Libre Comercio. Y mis empresas norteamericanas y canadienses no van a ir a México con un sistema judicial dictatorial del gobierno de México. ¿Será que estoy loco o por eso la Suprema Corte de Justicia se está empoderando? Hay presiones de otros lados para que la Suprema Corte de Justicia ya se subió al tema otra vez de la reforma judicial y la va a suspender. ¿Qué pasó? Si ya tenían comprado al último ministro que no dio su voto, ya era un hecho, estaba sepultada toda oposición a la reforma judicial, ya estaba el INE organizándola. Bueno, se supone que en unos meses va a ser. Y hoy la Suprema Corte de repente se levanta de la silla y dice: hay suspensiones de jueces de distrito que se tienen que obedecer. Coincide con la entrada de Donald Trump y coincide con la amenaza del TEMEC, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, y ustedes lo van a saber los panelistas muy bien, desde la parte jurídica, qué está sucediendo y hacia dónde va. Ajedrez político del mundo en los próximos años o en los próximos meses. La pelea del liderato entre Estados Unidos y China. ¿Y eso qué va a implicar? Imperialismo norteamericano, que ya lo anunció: si no me regresan el canal de Panamá, invado militarmente Panamá. ¿Qué declaró el presidente de Panamá? Pásenle, los barcos gringos pasan sin pagar tarifa. Al principio el presidente de Panamá dijo: no, Panamá es soberano, es un país independiente, soberano, y nuestra comida y no sé qué, empezó a decir como un discurso nacionalista, ¿no? Donald Trump le dice: perfecto, pues entonces tendré que plantear la invasión militar al canal de Panamá. ¿Por qué? Porque el canal de Panamá se lo diste a China, nada más por eso. El presidente de Panamá ya dijo: no, rompemos relaciones comerciales con China y que los barcos de Estados Unidos pasen gratis. Groenlandia, pedazo de hielo que resulta un poco intrascendente, por decir, ¿por qué Estados Unidos está ahora, Donald Trump, interesado en Groenlandia? Porque es un mensaje para la Unión Europea. Groenlandia es de Dinamarca, si no me equivoco, y es un mensaje para la Unión Europea también de decir: y contigo también puedo, y también voy hacia allá, y también te voy a imponer aranceles al rato, ¿no? Es un tema de guerra comercial, es un tema de guerra en donde México está en medio. Yo solamente con esto termino, pongo sobre la mesa lo siguiente. Si bien es cierto, el semestre pasado andábamos bien negativos nosotros con que México ya había valido con el tema de la reforma judicial y andábamos, sucedió algo que quizá no lo teníamos en el tablero, pero que sucedió, y es que ganó Donald Trump. Y si en México hoy no hay contrapesos, porque no los hay, ni en el judicial, ni en el legislativo, ni en el ejecutivo, ni en los estados, ni en los municipios, ni en las instituciones, ni en los cárteles de la droga. México no tiene contrapesos hoy. México se rige bajo un solo poder hoy. Pero sorpresa, cayó el contrapeso. Ese contrapeso se llama Estados Unidos, particularmente Donald Trump. Hay que estar bien sentados sobre la mesa para ver cómo empieza a jugar Donald Trump la presión. Pero de que va a ser presión real y que inclusive le puede afectar a Estados Unidos, sí. A Estados Unidos le va a dar gripa con los aranceles, sí. Para nosotros nos va a dar cáncer de pulmón. ¿Y qué te va a provocar? Que vas a tener que acceder a lo que te diga Estados Unidos a corto o mediano plazo. En ese sentido, es mi escenario positivo. Tenemos un contrapeso. Muchas gracias.
Bien, me quedo con la idea de esto que nos mencionas, de que Estados Unidos está jugándose el liderato del mundo, una idea ahí presente, y cómo esto está influyendo en la política nacional, en el entorno de Claudia Sheinbaum, va teniendo ciertas repercusiones, donde México, si bien se consideraba que tenía un control absoluto gubernamental, empieza a influir ahí, a hacer ruido y a modificar el entorno sociopolítico y jurídico inclusive. Ahora escuchemos a el maestro Diego Aguayo, le damos 15 minutos. ¿Sí? ¿O Sergio? Bien, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, seguramente después del análisis político de mi estimado colega y admirado Marco, va a ser difícil pronunciarme respecto de lo que ya está pasando, ¿no? Para no ser muy insistivo, muy insistente en las ideas, pero sí es cierto que definitivamente existe una guerra comercial, ¿no? La guerra comercial es inminente. Esta guerra comercial es sumamente interesante, y creo que los paradigmas van cambiando, el escenario geopolítico se está acomodando de alguna manera muy interesante, ¿no? El escenario geopolítico va encaminado o va de la mano justamente con la política trumpista, esta política que está de moda. Vemos que también por ahí en Alemania se juntaron, ¿no? los fans de Trump, ¿no? Make America Great Again. Ahora están tomando un nacionalismo, intentando hacer un nacionalismo como Make Europe Great Again, ¿no? Entonces, cada país, y esto está haciendo un movimiento entre todos los países del mundo, que parece ser que llegan de esta manera y están eliminando contrapesos, como pasó aquí en México, ¿no? Seguramente, no sé si hayan sido amigos por ahí AMLO y Trump, pero tienen muchas cosas que yo encuentro similares, ¿no? Sobre todo en esta estrategia empresarial de amenazar, en esta estrategia empresarial, como lo ve, ¿no? Una empresa, como lo que bien comentaste de Dinamarca, como lo que comentaste de la violación a los tratados internacionales, entre la imposición, o por lo menos declaración, digo, no es que los aranceles hayan estado vigentes, salvo el que entra el 20 de marzo, que me parece que es el del acero y el aluminio, que es correcto que, entre otras cosas, además del 25%, junto con otros impuestos indirectos, ¿no? Como el guilt, me parece que le afecta también, va a acumular hasta el 50%. Se habla también que esto le va a afectar directamente a Trump, o al gobierno de Trump, Estados Unidos, puesto que si habla él de un déficit comercial en la balanza comercial, pues resulta que en este tema de interés o de sector de interés nacional, Estados Unidos importa más de lo que exporta en temas de acero y esto. Y bueno, hablando de esto, ¿qué hace Trump? Trump declara la guerra, por lo menos comercial, en contra también de sus aliados. ¿Quiénes son sus verdaderos aliados? México, Canadá y China. Estos tres países representan el 46% de las exportaciones que se hacen directamente de Estados Unidos a estos tres países. ¿En qué proporción estamos nosotros, México? Es importante saber que para nosotros estamos doblados de manos en una coyuntura política, por ahí un acierto, ¿no? En la política de Sheinbaum, sin ser morenista ni mucho menos. Sin embargo, me parece que fue atacada, que fue dialogada este tema de poder suspender la amenaza bajo una premisa, ¿no? La famosísima llamada, ¿no? Todo se dio con la llamada de Sheinbaum. Eso no es cierto. Eso ya estaba preacordado. Obviamente hay grupos de trabajo que están todo el tiempo en diálogos, y la llamada es simplemente el consentimiento, es la manera de darle esta formalidad al agreement, ¿no? Al estoy de acuerdo con lo que está sucediendo, a lo que Estados Unidos nos reclama. ¿Qué pasa con el Producto Interno Bruto de México? El Producto Interno Bruto de México, el 40% del Producto Interno Bruto de México es de exportaciones. Y resulta que de ese 40% del Producto Interno Bruto, el 80% va directo a Estados Unidos. Estamos
estamos en un lío, ¿no? Tenemos que diversificar nuestra estrategia comercial, definitivamente. Eso por un lado. A Estados Unidos le representan las exportaciones a México solamente en un 20%. Y ahí el nivel de competencia que tenemos, que la verdad es que es totalmente desequilibrada. Y es parte de lo que le molesta a Trump. ¿Qué le molesta a Trump? Bueno, 3 argumentos básicos, ¿no? Primero, la migración, fácil. En la llamada se trata y mandan 10,000 soldados para poder estar en condiciones de tener una aduana compartida que definitivamente es responsabilidad de ambos países. Si nosotros vamos de aquí para allá, ¿qué es lo que pasa? Nos piden todo, ¿no? Si nosotros venimos de Estados Unidos, podemos traer a alguien en la cajuela y ni se dan cuenta, ¿no? Pasas como Juan por tu casa y esto ha sido un constante problema de falta de responsabilidad del Estado mexicano, sobre todo en la frontera del norte. En la frontera del sur definitivamente hay más control. El tema del fentanilo, que también se mitigó, se redujo a través de la declaración de equiparación de terrorismo. Y terrorismo es a todas las organizaciones que están en ese tema de narcotráfico, ¿no? ¿Para qué? Para poder quitar a los zombies que están en Estados Unidos y que por ahí los ven en las calles de los centros de algunas ciudades, ¿no? Y el tercero, que es el más preocupante, que es el déficit comercial, que ese no se arregla con chochos, ese no se arregla con homeopatía y es por eso justamente que es lo peligroso, ¿no? Es en donde tenemos que entrar a un tema muy importante. La violación de tratados internacionales es un tema del orden del día. Más allá de las amenazas, ya está sucediendo, ¿no? Este tema de aranceles, este tema de amenazas se están convirtiendo en realidad. Es una violación directa a los tratados internacionales, ¿no? Cuando entra en vigor, el TLCAN, ¿no? Por ahí por 1994, se crean estas políticas arancelarias, se revisa el GATT, se crea la OMC como organismo de control, se adhieren más de 160 países. Actualmente el TLCAN, que está funcionando como tratado internacional y que, dicho sea de paso, Trump no está cumpliendo, porque la manera de abrir el tratado internacional es a partir de la evidencia de ciertas cláusulas que se proponen abrir, no solamente se negocia, ¿no? Entonces es un tema de irrupción en la que, desde mi perspectiva, la Organización Mundial de Comercio, no sé si los demás tengan esa misma perspectiva, pero creo que está difícil entablar un litigio internacional desde esta perspectiva, máxime que vemos que el tribunal de alzada, el tribunal de apelación, ni siquiera está configurado en esta Organización Mundial de Comercio, ¿no? Que tiene como antecedente el GATT. Eso es un riesgo inminente, ¿no? Hay cambios de paradigmas en el tema internacional, hay cambios de paradigmas de esta verdad radical de cómo se componen. Vemos que ahora el verdadero poder está en quien maneja la inteligencia artificial, en quien maneja, ahí vemos el claro ejemplo de Elon Musk, ¿no? Y su hijo. Parece una parodia, pero el poder detrás del poder se ve claramente. ¿Quiénes estuvieron en la toma de protesta de Trump, ¿no? Google, Bezos, etcétera. Y eso nos da una idea de lo importante que toman estas personas, el verdadero poder detrás del poder, ¿no? La plática después de esta breve introducción es: ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué nos recomiendas? Pues hay que evidenciar primero las amenazas y las oportunidades. Las amenazas, entre líneas he dicho algunas, pero puntualmente serían, primero, los aranceles, ¿no? El hecho de que sí se impongan los aranceles que se están amenazando, violentando los tratados internacionales y sobre todo haciendo que Estados Unidos sea un socio comercial desconfiable. Ya no es el mismo socio, ya no podemos confiar en él. El mundo ya no puede confiar en ellos. Y eso nos trae otra consecuencia, que es la desaparición del nearshoring. El nearshoring, como esta figura anglosajona, un término anglosajón en el que near, cerca de la maquila para poder enviar a Estados Unidos, con los términos proteccionistas de los aranceles que están sucediendo actualmente, se está terminando. Y no va a ser una terminación desde mi perspectiva de a rajatabla, ¿no? No va a ser un corte, sino que las empresas van a pensarse 2 veces el traer toda su infraestructura, porque al fin y al cabo, con la compensación de aranceles que están teniendo, ya no les va a convenir. Y entonces este tema del nearshoring parece una falacia, ¿no? Entonces entra a ser una falacia. El otro riesgo es que para hacer
autosustentables como Estado. México debe de ser autosustentable. Vemos que si Estados Unidos nos corta el gas, no duramos ni 2 días, ¿no? Y en esto tenemos que entrar también a un análisis propio como país de ser autosustentables. La autosustentabilidad se logra también con inversión extranjera. La inversión extranjera no va a llegar bajo la premisa del Estado de Derecho que tenemos actualmente. La falta de Estado de Derecho con tómbolas, con una línea de incertidumbre por las decisiones judiciales es toral. Y esas son, desde mi perspectiva, algunas de las amenazas más claras que debemos de tener en un aspecto macroeconómico, jurídico, financiero. Ahora, las oportunidades y los retos que tenemos aquí, creo que todos son abogados. Levanta la mano si hay alguien que no sea abogado, porque habla un poquito más técnico. Bien, perfecto. Espero que sean, o que les interese el tema, y cualquier duda, pues estamos… Abogados en potencia, claro. Siempre hay una segunda carrera y el estudio, ¿no? Creo que las oportunidades están muy claras, ¿no? Desde mi perspectiva voy a dar 4. Las oportunidades jurídicas, porque vamos a hablar temas de oportunidades jurídicas porque somos abogados, es primero utilizar el tema de derecho internacional. Yo les recomendaría definitivamente hacer uso de los principios UNIDROIT, ¿no? UNIDROIT por ser término francés, estos principios establecidos por este instituto de homologación del derecho privado internacional, nos van a dar los paradigmas de hacer un soft law, de poder aplicar ciertas cláusulas y de hablar un mismo idioma con cláusulas arbitrales internacionales sin tener que dejar al gobierno de algún foro, de algún país, este tipo de declaraciones que pueden ser bajo una falta de Estado de Derecho, pueden ser lineales en contra, ¿no? Utilizar el CISG, este tema de tratado internacional que está firmado por varias naciones, que aplicándolo, por supuesto que existe varias, junto con lo que había platicado de los principios UNIDROIT, nos van a dar las normas que aplicadas entre las partes van a mitigar el riesgo soberano, van a mitigar el riesgo de que exista esta línea de un gobierno o la protección de un gobierno en base a un sector especializado. En este mismo tema, yo les recomiendo que apliquen o que apliquemos, si son asesores de empresa, que apliquemos las cláusulas hardship. Las cláusulas hardship son cláusulas difíciles de redactar y que no son válidas en muchos de los países. Sin embargo, las normas que acabo de evidenciar, ¿no? El CISG y los principios UNIDROIT te permiten hacerlo. Este tipo de cláusulas son cláusulas previsoras del riesgo soberano, es decir, ¿qué pasa o quién va a tomar la responsabilidad en caso de que exista un arancel o de que las cláusulas ya no sean favorables? También es conocido como la teoría de la imprevisibilidad, o seguramente lo conocen por derecho romano, lo contrario al pacta sunt servanda, que es el rebus sic stantibus. Estas cláusulas son primicia de la protección que se debe de tener jurídica en este tipo de aspectos. En términos migratorios existe una gran oportunidad, ya que, se está replicando un programa que se tenía por ahí por 1920 de Álvaro Obregón, ¿no? Que era el análisis de la repatriación de todos los migrantes. Por ahí la CEGOP, a través del Instituto Mexicano de Migración, que es un órgano desconcentrado de la CEGOP, tiene un programa de apoyo. Por ahí me dicen cómo voy en tiempo, bien. Tiene un programa de apoyo a los migrantes que se llama México te abraza. En México te abraza, que no solamente es para nacionales, pero en el término de estos meses van aproximadamente 10,000, según las estadísticas, que acogen a los inmigrantes o a las personas que vienen de otros estados. México te abraza es una gran oportunidad para que entrando al programa, estructurando el programa, puedan ingresar a esas personas que van a venir deportadas, porque eso es un hecho. La política migratoria de Estados Unidos está cambiando para poderlas agregar a nuestro sistema económico y empresarial. Si esta reforma se hace junto con el gobierno, podríamos sacar una gran ventaja de mano de obra de gente que además que es multiidioma, tiene distintas capacidades, porque la capacidad migratoria que viene de la génesis, del origen, de lo primigenio de Estados Unidos, ya son técnicos,
ya muchos de ellos tienen estudios en distintos tipos de ingenierías y esa capacidad la podemos tomar para crecer a México, para realizar patentes, para realizar investigaciones, para tomar armas para el propio TLC e incorporar nuevas tendencias a nuestro propio Estado de Derecho, ¿no? Hay que tomar esas actitudes. Y en tema financiero, pues bueno, también es importante tener cláusulas previsoras o hacer contratos de intermediación bursátil tal vez o no bursátiles en futuros. Es decir, crear futuros, este contrato que habla de un precio, de pactar un precio de compra o de venta, el put y el call en el futuro para poder fijar precios, ¿no? Esto se ha hecho mucho en temas de petróleo y también se puede hacer con temas de acero, empresariales, con temas de commodities y con todos los demás pues bueno, instrumentos financieros. Entonces, las empresas pueden fijar futuros, que es solamente fijar este costo de venta, ¿no? Este costo de adquisición, para que no exista una repercusión empresarial. Creo que en tiempo me excedí un poco, pero justo, perfecto, speech. Bueno, entonces intenté ser concreto. Esas, desde mi perspectiva, serían como lo que yo me quedo con esta plática. Gracias. Bien, muchas gracias, Diego. Rescato algunas ideas que nos mencionaste al principio, el tema de la guerra comercial y cómo hay una asimetría de poder con Estados Unidos, México, en cuanto a exportaciones e importaciones, que nos ponen en una situación complicada, tal cual, como mencionas, doblados de las manos un poco, donde tenemos que ser creativos, y de ahí nos incorporas algunos temas interesantes en cuanto a amenazas y oportunidades, ¿no? Las amenazas principales, migratorias, seguridad, el tema de fentanilo, el tema de los aranceles prioritariamente, y al final nos brindas algunos tips creativos de oportunidades jurídicas, acercándonos al derecho internacional, a las cláusulas arbitrales, a las cláusulas de imprevisibilidad y el tema migratorio, ¿no? Como temas así fundamentales. Muchas gracias. Ahora le cedemos la palabra 15 minutos a Sergio Antonio Huerta. Jóvenes, buenas tardes. Perdón, yo advertí, dije, no, ahora sí que sobre aviso no hay engaño, no puede estar sentado, es parte de la esencia. Dicho lo anterior, ya magistralmente, tanto Marco como Diego nos hablaba del tema político, y hasta me hizo acordar Marco de mi hijo, José Antonio, por el tema del ajedrez, ¿no? Es un tema de ajedrez, de estrategia sin duda alguna. Y la realidad es que me parece que no hay mucho que abonar a todo lo que lo dijeron, porque lo hicieron de una manera bastante clara. ¿Con qué me quedo? Sin duda alguna, la importancia de lo que comentan, el aspecto positivo de lo que estamos viviendo y cuál es el contrapeso, ¿no? Y eso, por supuesto, que es algo a celebrar, porque justamente cuando todos estábamos como con la cara caída, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué contrapesos tenemos? Al ver que todo está fluyendo, pues la realidad es que estamos encontrando ese contrapeso. Para bien o para mal, pues ya lo estaremos viendo. Pero eso por una parte. Y dos, también me llamó mucho la atención lo que comentaba Diego también, y tiene mucho sentido. ¿En qué? Hay mucha similitud y algo está pasando en el mundo porque justamente se está repitiendo el mismo patrón. Porque nos quejamos que en México tenemos un solo poder. Y el Ejecutivo controla al Legislativo, ¿no? Hasta dicen que es mera ventanilla, ¿no? Y que se aprueba todo lo que dice el Ejecutivo sin una coma, sin alterar una coma. Y ahora tenemos un poder judicial sometido también al poder ejecutivo. Y la gran pregunta es, ¿y cómo está Estados Unidos? Porque resulta que está igual. También con un poder hegemónico del Ejecutivo. ¿Por qué? ¿Quién tiene mayoría en el tema legislativo, en el Congreso? La Suprema Corte, ¿qué índole tiene? ¿No? Entonces,
realmente nos estamos enfrentando ante un escenario mundial bastante similar. Es decir, que el factor que estamos teniendo no es un factor aislado, no es México, sino que vemos cómo este modelo se está de alguna manera repitiendo simplemente con nuestro país vecino. Eso por una parte, ¿no? Dos, el tema que mencionaban y que ahorita estaremos platicando de los aranceles. Y que mencionaban perfectamente, oye, nos podemos poner al tú por tú con Estados Unidos. No. ¿Y por qué? Porque lo dice Marco, lo dice Diego, lo dice Sergio, lo dice Roberto. No, porque lo dice la historia. Y ya nos ha tocado. Y ya hemos visto cómo nos ha ido. Sin embargo, hay también un factor que yo pondría sobre la mesa. Y ese factor que pondría sobre la mesa es, me parece que una cosa es que tenga el poder, que sea la superpotencia y que efectivamente se esté compitiendo con China, pero hay un factor muy importante y es ¿qué tanto se puede gobernar utilizando la metodología del chantaje? Una cosa es que tengamos una diferencia con un país. Una cosa es que no queramos o no compartamos alguna visión. Hoy tenemos problema de narcotráfico, fentanilo, traemos problema migratorio, es algo particular, concreto, con un país. Sin embargo, de la plática que estamos teniendo y de las participaciones, nos damos cuenta que no es algo exclusivo, sino que es algo general. Y Groenlandia, y Canal de Panamá, y justo como lo comentaban, ¿qué tanto poder o qué tanto tiempo puedes mantener tu poder de esa manera? Porque si a tus aliados, a tus socios, los estás tratando de esa manera, ¿qué tanto te va a aguantar el mundo? Porque ojo, podrá ser una superpotencia, sí, pero la historia también dice que cualquier superpotencia ha caído. Y si no, ahí está el Imperio Romano. Es decir, que las potencias no son eternas. Y también se caen. ¿Qué escenario vemos ahí? Pues vemos un tema complicado, sí. ¿Qué tanto le puede funcionar al presidente Trump? Lo veremos, es algo que pongo sobre la mesa. Insisto, una cosa es una diferencia, una cosa es una política sobre algo en concreto y otra que parezca que es el modus operandi. Y eso habría que ver. Dicho lo anterior, hemos hablado muchísimo y dejo un poquito el tema político como tal. Hemos hablado mucho de aranceles y escuchamos en noticias y los aranceles. Y seguramente muchos de nosotros ya estamos satanizando a los aranceles. Oye, ¿y los aranceles de inicio qué son? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Para qué sirven? Porque luego podemos dar por sentado ese aspecto. Y no siempre es así. Oye, los aranceles son un mecanismo que tienen los gobiernos para poder tener un control y proteger su economía interna. ¿Son buenos? A título personal lo diré, ahorita ya nos lo comentarán Diego y Marco. Mi punto de vista es que son buenos. ¿Son necesarios? Sí, son necesarios, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque nos ayuda a combatir prácticas indebidas. El famoso dumping, ¿no? Es decir, yo quiero tronar a una empresa o un sector en México y entonces ¿qué hago? Exporto, importan acá producto mucho más barato que incluso lo que puede costar. Y prefiero perder porque voy a hacer que tú te hundas. Y una vez hundido, ahora sí vienen mis precios y soy el rey.
Oye, el tema de aranceles nos sirven. Claro que sí. El problema es, como todo en la vida, si algo que está para favorecer y para poder tener un control no se emplea de una manera adecuada y se abusa, pues entonces algo que surgió con un aspecto positivo se convierte en algo negativo. ¿Cierto o falso? Y como eso, tenemos muchos ejemplos. Nomás para meter algo de polémica, tenemos a los sindicatos, nomás, ¿no? Que justamente se empiezan a regular y ver y todo. Ya vi laboralistas por acá, nomás por la expresión, ¿no? Bueno, justamente, ¿qué sucede? Tenemos figuras que son adecuadas, que son correctas, pero que si no las podemos o no las sabemos emplear y abusamos de ellas, entonces se convierte en lo que hoy en día tenemos a los aranceles, como algo malo, ¿cierto? Como algo indeseable, como algo incorrecto. Si lo equiparáramos al fútbol, diríamos como el Atlas. No es cierto. Es decir, no lo pude evitar, ¿no? Es decir, sabiéndolos utilizar, por supuesto que es una medida adecuada, es una medida que ayuda. Nos pega la medida tomada ahorita con el 25% del acero y el aluminio, sí, y mucho. ¿Por qué? Pues simplemente en materia automotriz, en materia de construcción, pero sobre todo automotriz. ¿Cuántas veces no va y viene, no cruza la frontera un producto, una mercancía? Muchas veces. ¿Y qué sucede? Se infla el precio. Y a la hora que se infla, al final, ¿quiénes lo van a pagar? Tú y yo, como consumidor final. Tú y yo. Y si a eso le agregas las prácticas desleales, indebidas, ¿y por qué digo eso? Porque todavía no han entrado en vigor, todavía no están. Pero ahora yo te preguntaría, ¿y en el mercado cómo está ahorita? ¿Sigue el mismo precio? ¿O qué dicen ya los que están en ese segmento? No, ¿sabes qué? Ya subió. Ya subió. Donde muchas veces legalmente no ha empezado su vigencia, pero comercialmente ya nos pegó. Porque como va a subir, desde ahorita ya subo, ¿no? O la otra, va a subir, compro más, puedo generar escasez y suben los precios, ¿cierto? Entonces, ¿nos pega? Por supuesto que nos pega, sin duda alguna. Pero ojo, no hay que ser fatalistas. ¿Qué hay de positivo y qué podemos hacer? Abogados, en su gran mayoría, y los que no, en camino de abogada, ¿no? Ya subí el nivel. Abogada, no se cree. ¿Qué pasa? Bueno, abogados, tenemos que tomar en cuenta estos factores. ¿Para qué? Para poder poner en práctica y asesorar adecuadamente a nuestros clientes. Pongo 2, 3 ejemplos. Hay muchos más, pero puedo poner 2 o 3 sin ningún problema. Y es materia contractual. Ya hablaba Diego. ¿Qué tenemos que hacer, abogados? Tenemos que plantear cláusulas expresas en nuestros contratos para nuestros clientes que están en este sector o en cualquier otro, justamente para poder modificar, para poder tener un control de precios si sube algún insumo. Hoy en día hay una incertidumbre total y solamente hay una certidumbre categórica. ¿Y cuál es la certidumbre categórica? Que hay incertidumbre. Eso es lo que sí tenemos seguro. Hay incertidumbre. ¿Por qué? Porque estamos ahorita en la política del chantaje. Si haces esto, te voy a perdonar ahorita 30 días. Pero a lo mejor a los 30 días ya no. A lo mejor hoy desperté con un humor distinto y cancelo.
A lo mejor en 30 días va otros 30. Y ahí nos lo vamos a llevar. ¿Qué tenemos que hacer como abogados? Ser previsores. Ya vimos cuál es el escenario. Ya vimos cómo le gusta gobernar. Ya vimos que hay incertidumbre. Y eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Es el modus vivendi. Es la manera de operar. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si ya tenemos al menos esa certidumbre, cuidar a nuestros clientes para que legalmente los protejamos. ¿En qué? En los contratos. Sí. Ya hay figuras en nuestro derecho que puede contemplar, y ya lo platicaba Diego, estoy de acuerdo. Pero jóvenes, abogados en potencia, lo mencionábamos el otro día en clase, nos pagan a nosotros, los abogados, para dar seguridad, certeza jurídica a nuestros clientes. Plásmalo tú en el contrato para que expresamente sea un acuerdo de voluntad de las partes. Dale mayor solidez a tus clientes, a tus contratos. Primer punto. ¿Cómo voy en tiempo todavía? 2 minutos, bien. Voy a terminar antes. Segundo punto, materia de seguros. Materia de seguros también. ¿Por qué? Porque se pueden asegurar los precios de mercancías para tener un control. Si sube de tanto y contrata un seguro. Eso también te puede ayudar a ¿qué? A poder asesorar adecuadamente a tus clientes. ¿Para qué? Para que si llega a haber esta volatilidad, pues entonces no les pegue. Ojo, hemos visto algunos aspectos ya concretos de qué podemos hacer como abogados para asesorar adecuadamente a nuestros clientes, y con eso, si bien es cierto que sí hay un golpe, pero al menos amortiguar. Oye, ya tenía un seguro. Si subía, pasa esto. Tipo cambiario, ¿no? Todo lo que se compra en dólares también. Porque esto nos pega, y nos pega también al tipo cambiario. Subió, ya tenía mi seguro. Bajó, felices de la vida, ¿no? Entonces, estos aspectos finos, más técnicos, nos puede servir y puede marcar la diferencia con nuestros clientes, y los puede ayudar a que el impacto pueda ser mucho más mesurado. Muchas gracias. Menos 2 minutos. Muchas gracias, Sergio. Bueno, rescatando algunas ideas, empezaste retomando las ideas de los otros ponentes, de Marco, el tema del contrapeso. En Estados Unidos se está viviendo justamente algo muy similar a lo que pasa aquí, ¿no? El ejecutivo preponderante, hegemónico, autoritario. Y después pasaste al tema de los aranceles. Ahí nos hiciste ver el tú por tú, una pelea de negociación entre Estados Unidos y México en esta simetría concatenada con lo que dijo Diego, no es tal cual como lo ideal. Sin embargo, nos mencionas también que hay que desmitificar los aranceles y verlos como un instrumento para el que fueron creados, como herramientas técnicas con un uso particular, y que sin embargo con el abuso de esa arancel se convierte en una política del chantaje. ¿Qué podemos hacer ante esa política del chantaje? Responder reactivamente, creativamente y con inteligencia, cerrándonos algunas ideas como oportunidades que se suman a las ya dichas por Diego, en las que nos dices, bueno, como abogados podemos asesorar en temas contractuales, cláusulas particulares frente a un mundo de incertidumbre y de volatilidad, así como el tema de seguros. Muchas gracias, Sergio. Y ahora, bueno, estamos justo en el tiempo de conversar, de preguntar. Entonces abrimos el periodo de preguntas y respuestas con el auditorio. Los invitamos a que se animen a compartir dudas, comentarios, preguntas, etcétera. ¿Quieres el micrófono o desde ahí?
Marco. Bien, pues respondo a la primera pregunta. Por ahí Marco hablaba un poquito del dumping. Desde mi perspectiva, esta figura de competencia desleal es atribuible a los exportadores, justamente cuando intentan inundar un mercado a un costo menor, ¿no? Que las mercancías las venden a un costo menor del comercial. Esto para desplazar al comercio interno, ¿no? Entonces, esta mala práctica, esta práctica castigada, también denominada con el término anglosajón dumping, yo considero en la pregunta concreta que lo que está haciendo Trump en su política no es dumping, ya que, como comenté, esto es una práctica atribuible a los exportadores, es una práctica desleal, y la otra es una medida soberana, ¿no? El arancel no es un dumping. Sí, bien. Y paso el micrófono. Gracias por tu pregunta. La guerra comercial. Mira, ¿qué opino yo? Yo creo que en una guerra comercial de aranceles contra aranceles todo el mundo va a perder, ¿no? Y creo que no va por ahí. Yo creo que hoy por hoy China va a responder. Si no es que ya está respondiendo, pero no va a responder de una manera tradicional. Creo que, por ejemplo, te voy a poner algo que yo imagino y que puede ser que llegue a suceder o que haya estado sucediendo. Si bien México tendrá aranceles con Estados Unidos, China le puede decir a México cuánto dinero necesitas, ¿no? Te voy a dar flujo de efectivo, lo que quieras. Así lo está haciendo China con África, por ejemplo. China ha hecho convenios con la gran parte de los países de África para que, a cambio de materias primas, le está inyectando muchísimo dinero China para tener presencia territorial. Yo digo que esa guerra no va por ahí, ni va por el sentido militar. Me preguntaron en la mañana en una clase que si yo creía que Estados Unidos iba a invadir a México. En un principio no, militarmente no lo creo, pero creo que habrá que pasar 2 o 3 pasos para que eso pudiera ponerse más fuerte, pero yo creo que antes se van a topar con China en otro tipo de estrategias, como inyectarle dinero a los países que están siendo amenazados por Estados Unidos para empezar a hacer la guerra del tiempo. Es decir, ok, ¿a qué le apuesta Trump? Trump le apuesta a ponerte el arancel para presionarte y empezarte a asfixiar, sabiendo que también le afecta a Estados Unidos, pero tú eres más débil que él, y entonces empezarte a arrodillar. Pero si llega una potencia que es su principal contrincante y empieza a darle flujo de efectivo a esos países, entonces vamos a poder aguantar más. Y Estados Unidos estará también bajo las cuerdas o contra las cuerdas y tendrá que haber mayor equilibrio. Creo que no iría por la reciprocidad todavía. Eso que comentas, la verdad es que es súper, súper interesante. ¿Por qué? Porque justamente, y aquí no me dejará mentir Marco, que está en tema de gobierno, ¿no? Las grandes inversiones que se vienen y que recientemente han llegado al país y al Estado provienen justamente de China. Y cuando se hacen viajes por parte de los secretarios y por parte de servidores públicos, un sector que por supuesto quieren atraer es a los chinos, ¿no? Que son las grandes inversiones. Y en el sexenio pasado se anunciaban muchísimo, ¿no? Y lo digo con conocimiento de causa. Entonces,
por supuesto que esa inversión, esa cercanía es lo que comentaban, que es lo que inquieta a Estados Unidos. Y justamente mencionaba Marco, ¿no? Ya nos descubrieron, pues claro, ¿por qué? Porque está siendo también un socio comercial que está entrando de una manera muy fuerte. Ojo, por supuesto que Estados Unidos sigue siendo por mucho nuestro principal socio, ¿no? Pero China se está metiendo y se está metiendo con una de una manera muy importante, y por supuesto que está poniendo y simbrando las cosas. Lo está haciendo que estamos viendo la respuesta de Estados Unidos ahorita, ¿no? Perdón. Mira, yo aquí tenía como el decálogo de los grandes retos de México para el 2025, uno de ellos es la reforma judicial. Mira, yo te voy a decir algo. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene México, que Estados Unidos tiene que resolver, híjole, qué loco que diga, los grandes problemas de México que Estados Unidos tiene que resolver, uno, la corrupción. México en el índice de ayer de Transparencia Internacional, del índice de percepción de la corrupción internacional, México obtuvo el lugar 140 de 180. Camerún le fue mejor que México. Bajó 26 puntos, no, tuvo 26 puntos sobre 100, bajando como 9 puntos de la evaluación del año pasado. La corrupción le preocupa a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya se vinculó con el narcotráfico. Y eso Estados Unidos lo va a atacar, ¿no? Ya lo está haciendo. El Poder Judicial, yo creo, a lo mejor soy demasiado soñador o demasiado tonto, pero yo creo que lo que está pasando ahorita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es casualidad. Algo está pasando que alguien está empujando, alguien o alguienes o dineros o el propio gobierno o los empresarios que están reavivando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque podría ser el motivo para que Estados Unidos nos saque el TEMEC, de continuar la reforma judicial. Bueno, desde mi perspectiva, yo considero que este Trump 2.0, ¿no? Que lo vemos más fuerte, más robustecido, con un poder a modo, definitivamente no es que le dure mucho o no, sino que es su manera de ser, ¿no? Es su política de gobierno. Y le está funcionando, ¿no? Vemos lo que acaba de suceder con Trump y el presidente de Rusia, ¿no? Unidos, haciendo las paces para Ucrania. ¿Para qué hace las paces con Ucrania? Porque empresarialmente él ve el país como una empresa, ¿no? Y esto tenemos que ser muy claros. La amenaza, él dice, a ver, ¿por qué si el apoyo económico que le da Europa a Ucrania ha sido bajo la figura de un crédito internacional? Es decir, en algún momento tendrán que regresar el dinero a Europa, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos lo tiene que dar for free? Empresarialmente dice eso no es justo. Voy a lanzar mi política de amenazas, de yo no quiero que continúe, pero a cambio quiero ciertos lo que está peleando es materiales como litio y algunos otros, ¿no? Entonces dice, bueno, yo quiero algo a cambio. Las amenazas no son imposiciones directamente como una orden del Ejecutivo todas.
Es decir, existe un contrapeso todavía y lo que yo comentaba, ¿no? La llamada no solamente es la llamada, es el grupo de poder parlamentario que está atrás también, el poder legislativo de Wisconsin, de Michigan, tuvo gran influencia en decirle, ¿sabes qué? No puedes tener esa política de aranceles actualmente porque vas a afectar la balanza comercial en estos aspectos justamente por lo que dices de que en algún momento le va a salir afectando, ¿no? Tiene que ser propiamente analizada, pero en lo que son peras o son manzanas, él ya amenazó. Él puede decir de Dinamarca, de Groenlandia, pues, él puede negociar solamente con amenazas. Entonces es una política que desde mi perspectiva va a durar todo su gobierno porque está legitimado para hacerlo. Y la verdad es que el mundo tiene que doblar ante ese imperialismo un poco las manos, ¿no? Y tiene que ser sutil e inteligente al momento de negociar. Ahí nuestro país debe de tomar una postura sumamente resiliente en el sentido de saber que pues bueno, aunque los aranceles sean buenos, cuando nos los ponen a nosotros, pues ya nos impacta bastante, ¿no? Sí. Y adicional a eso, también mencionaría que me parece que el propio presidente Trump tiene que cuidar y estará cuidando el tema de las amenazas. Y ahorita ya lo está haciendo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, amenazas, chantaje, que decía o platicábamos que es el modus operandi que está teniendo, también lo es que en algún momento tiene que cortar con él. Y en alguna circunstancia esa amenaza tendrá que dejar de ser amenaza para ser realidad. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. ¿Por qué? Porque también si de repente todo es amenaza, entonces también los países van a decir, ya me la sé. Y entonces, pues amenázame, pero ahora sí que perro que ladra no muerde, ¿no? Entonces, en alguna circunstancia pasará que no es amenaza y sí tendrá que aplicarlo simplemente por algo, credibilidad. Si no tiene esa credibilidad, este poder que tiene, este chantaje que está usando, se cae abajo. Habrá algún momento donde sí lo empleará. Híjole, sí, yo considero que sí, en parte totalmente tiene que ver con estos commodities, el gas. Los términos de negociación son sumamente amplios, ¿no? Actualmente me parece que Ucrania tiene invadido una parte de Rusia, que también va a figurar como un arma de negociación muy importante, ¿no? También el hecho de meter como parte, inclusive hay una propuesta, ¿no? de que Estados Unidos bajo un territorio involucre al país para que pueda ser parte de la OTAN y entonces tengan la obligación de la protección y hacer un contrapeso. El tema justamente de gas es muy importante. Entonces sí, yo creo que todos los factores están dentro de una macro negociación en la que por supuesto que ya Estados Unidos está muy dentro, ¿no? Y va a sacar provecho sí o sí. Sí.
Esperamos que este espacio haya sido enriquecedor, ¿cierto?